buenos días, amados. ¿Cómo están? Damos gracias al Señor de poder tener todas estas herramientas. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Todo lo que Dios nos ha dado es bueno. La vida es buena, la vida es mejor en Cristo, y la vida en Cristo es la capacidad que tenemos para anteponernos a cualquier circunstancia, a todo lo que se antepone en nuestros caminos. Quiero pedirles que si ustedes pueden compartan también esta transmisión, así llegamos al mayor número de personas posibles y así también la gente disfruta de una palabra que los pueda edificar, que pueda nutrir su fe y que pueda establecerlos en Cristo. En estos días, ¿verdad? Queremos compartir o hemos estado compartiendo buenas noticias del reino y hoy quiero compartir una palabra que dice, que le he puesto como título ceñidos con la verdad, ceñidos con la verdad. Decíamos al principio, nos vamos a apoyar en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Mientras que ustedes lo buscan, decíamos que la vida de la iglesia, la vida de nosotros como piedras vivas del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, está habilitado por su Espíritu y por su palabra para que trascendamos a toda circunstancia difícil, a toda crisis, a todo momento adverso que pueda vivir la humanidad. Nosotros, aunque estamos aquí en la humanidad, así como un astronauta, ¿verdad? Es un hombre nacido en la tierra, pero capacitado y preparado para llevar una misión en otro planeta, ¿verdad? Nosotros también somos de alguna manera terrenautas, somos agentes celestiales capacitados y habilitados por Dios para cumplir una misión en esta tierra, ¿verdad? Y cada vez que nosotros comprendemos la riqueza de este evangelio, sabemos que nada de lo que pertenece a Dios está a la suerte. Nada de lo que Dios hizo está para que subsista por sí solo, sino para que se sostenga por causa del propósito para lo que fue creado, por causa del propósito para lo que fue diseñado, pensado y habilitado. Dios sostiene, Dios guarda a las aves, a los pajaritos, ¿verdad? A los animales, y Dios también, con mayor excelencia, amor y gracia, tiene y guarda la vida de la iglesia. Por lo tanto, tú eres esa iglesia, tú eres esa expresión de Dios aquí en la tierra, que lo sostiene y que lo sustenta su propósito y su palabra. No hay crisis, no hay situación que pueda detener la vida de la iglesia. La vida es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo orgánico que tiene vida en Cristo. La vida de nosotros no se sostiene por nuestro respirar, sino que la vida de nosotros se sostiene por el propósito de Dios, por la vida de su Espíritu, por la vida de su palabra y por el plan para que Él nos envió a esta tierra a manifestar las inescrutables riquezas de su gracia. Y por eso hoy quiero compartir esta palabra que dice ceñidos con la verdad. Nos vamos a apoyar en Efesios capítulo 6, el versículo 10. Oramos al Señor que esta palabra pueda llegar a tu hogar para enriquecerte, para enriquecer la vida del Espíritu y para enriquecer la vida de fe, la cual Dios de antemano propuso y te incluyó en su propósito eterno. Antes de que Dios hiciera el mundo, antes de que Dios hiciera todas las cosas, te pensó. Según Romanos, antes de que Dios hiciera todas las cosas, te conoció, te apartó y te llamó y fijó un destino para ti. Cuando Él nos llamó como iglesia, ya había fijado un destino
Y ese destino, según Jeremías, es un destino bueno. No es un destino trágico, no es un destino tal vez que se termina con acciones que puedan ocurrir en las naciones, sino que es un destino que fue establecido en Cristo y que suma y que nos impulsa. Por eso la vida de la iglesia es un cuerpo vivo, orgánico, que se sustenta y se sostiene en la palabra de Dios. Nosotros somos, según biológicamente, somos una especie un poco rara porque no se nos puede estudiar desde la lógica, no se nos puede estudiar desde las ciencias, sino que se nos puede estudiar por medio de la percepción del Espíritu que Dios ha establecido en nosotros. Vamos a compartir la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 10. Póngale cuidado a esto. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Póngale cuidado a esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de la fe, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está bendecida. Mis amados, he titulado este mensaje que quiero compartir con todos ustedes: ceñidos con la verdad. El apóstol aquí nos está diciendo: hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Dice: y en el poder de sus fuerzas, y dice: vestíos con la armadura de Dios. Pablo está escribiendo, ¿verdad?, en un contexto donde la gente conoce la armadura de los soldados romanos, ¿verdad? Y toma ese ejemplo de cómo se viste un soldado, ¿verdad? Y entonces él lleva de alguna manera, lleva el mensaje que les quiere dar a la armadura de un soldado, ¿verdad? Porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Escucha bien la palabra que usa ahí, es lucha. La lucha no es una guerra, la guerra es constante. Una lucha es una confrontación que se tiene en un periodo de tiempo. Todos sabemos que la guerra está ganada en Cristo y que el Señor los venció públicamente en la cruz y los expuso a vituperio, a toda fuerza, a toda autoridad, a todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero el apóstol aquí usa una palabra y es la palabra lucha, porque no tenemos lucha. Lucha que tiene que ver con un periodo, ¿verdad?, de confrontación, por ejemplo, de boxeadores, o en ese tiempo la lucha entre gladiadores, ¿verdad?, era muy común. Entonces el apóstol usa eso que la gente está conociendo, ¿verdad?, en ese contexto, y dice: no tenemos lucha. Una confrontación momentánea por un tiempo específico, ¿verdad?, y que tiene que y que da a conocer el apóstol y dice que son huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas. Pero hay algo que el apóstol aquí nos dice, y nos dice: ¿cómo nos vamos a enfrentar a esto? Entonces, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, que cuando todo esto acabe, nosotros estemos firmes, ¿verdad? No ignoramos lo que está ocurriendo en las naciones, no nos metemos en una burbuja para aguantar, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos a Cristo que vea. No, a nosotros nos duele, ¿verdad? Las familias de esos 5.000 fallecidos que hay, por ejemplo, solo en España. Nos duele porque hay 5.000 familias que lloran, 5.000 familias que no podrán velar a sus familiares. Sin embargo, oramos por las naciones, oramos por los gobernantes, pero nosotros estamos afirmados en una verdad que es inconmovible. Hermanos, la Biblia dice que el Señor en estos tiempos removería todo lo movible para establecer lo inconmovible. Como sabemos, la economía, ¿verdad?, de las naciones poderosas, donde casi era un dios el dinero, todo eso ha sido movible, todo eso ha sido movido. Todos los sistemas y todas las seguridades, ¿verdad?, han sido movidos, pero lo único que ha sido inconmovible es este glorioso evangelio. Este glorioso evangelio tiene una naturaleza, ¿verdad?, que tiene el poder de crecerse en las adversidades. Este glorioso evangelio tiene una dinámica que tiene la vida, posee la vida, ¿verdad?, para producir gozo, para producir confianza y para producir paz en medio del caos, en medio de la incertidumbre que viven las naciones. La vida de la iglesia tiene una cualidad que no la tiene ninguna institución en el mundo, y es que es sostenida por el poder de una vida indestructible, la cual es Cristo. El reino al que pertenecemos es un reino, no es como el reino de Inglaterra, ¿verdad?, que no puede frenar el virus y que no puede garantizarle nada a sus ciudadanos, sino que esto es un reino sostenido en las virtudes y en la manifestación de esa resurrección que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Por eso la vida de la iglesia, el apóstol Pablo aquí nos dice: hermanos, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Creemos que se están viviendo días malos para la humanidad. Creemos que se están viviendo días malos para las empresas, para las familias que no tienen una estructura que los sostenga. Creemos que se están viviendo días difíciles, ¿verdad? Pero nosotros estamos ceñidos con la verdad. Dice que cuando todo haya acabado estaremos firmes. Entonces el versículo 14 de Efesios 4 dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Ese término, ceñido vuestros lomos, ¿verdad? Los soldados romanos usaban, o los soldados cuando iban a pelear que tenían túnicas, se amarraban la túnica así entre las piernas, se ceñían los lomos, ¿verdad?, de alguna manera, y se amarraban como preparándose para la guerra. Entonces aquí el apóstol nos dice: cíñanse vuestros lomos. Es interesante este término que usa, los lomos, ¿verdad? Cuando, si ustedes recuerdan, Dios le dijo a Abraham que naciones, ¿verdad?, saldrían de él, y que de sus lomos, ¿verdad?, provendrían reyes y príncipes que gobernarían en las naciones, de sus lomos. Entonces también Dios le dijo a David que de su lomo saldría quien establecería el reino, que él no iba a ser, pero de sus lomos, porque los lomos es la parte donde se encuentra el espora, el semen del hombre, ¿verdad? Y es donde produce, donde genera vida y donde se multiplica el hombre. El apóstol aquí nos está diciendo: hermanos, cíñanse los lomos, ¿verdad?, con la verdad. La verdad, ¿verdad?, es el nivel más alto de la realidad, y la única realidad inconmovible en este tiempo es la palabra de Dios. Ceñíos los lomos es apriétense, prepárense para este tiempo difícil, porque tenemos una lucha, ¿verdad?, contra principados y contra potestades, pero ustedes cíñanse los lomos con la verdad. Cíñanse los lomos con la verdad. Por tanto,
vestíos con la coraza de justicia, es decir, defiendan su posición como un guerrero, ¿verdad? Como un, si se puede decir, como un soldado, defiende el lugar donde lo pusieron a cuidar, defiendan su posición, es lo que está diciendo ahí, vestíos con la coraza de justicia. Dice, el 15 dice, y calzaos los pies con el aprestos del evangelio de la paz, es decir, estén preparados para comunicar este evangelio glorioso. Hermanos, no es tiempo de caer en las contradicciones que nos distraen, que nos desenfocan, preguntas como que, tú que conoces del Señor, esto lo envió Dios, esto no lo envió Dios. No se trata de que nosotros hoy caigamos en esas trivialidades. Nuestro mensaje tiene que ser con precisión quirúrgica, tiene que ser con una precisión establecida en Cristo, y que digamos, de alguna manera, que digamos, hermanos amados, Dios está al control, Jesucristo está reinando en las naciones. Este virus no lo envió el Señor, pero Dios lo usa, tal vez para revelar, para enseñarnos a nosotros lo que es prioridad. A veces personas, como decía un pastor por ahí, no recuerdo, que decía, muchas veces las personas no tenían el día domingo para congregarse, les salía un trabajo y se iban a trabajar. Y ahora vemos, porque no podían parar 2 horas para el servicio o 3 horas para recibir la palabra, pero hoy están encerrados 15 días, un mes, y no sabemos el tiempo que esto se pueda prolongar. Entonces Dios usa todo esto para detener la carrera desenfrenada que tiene la humanidad, ¿verdad? Persiguiendo tal vez el dinero, persiguiendo otras cosas, y cuando vemos que las naciones, que las multinacionales se paran, se detienen, y yo analizaba esto, qué tremendo. El virus o este tiempo, ¿verdad?, que se está viviendo, esta pandemia, ha cerrado naciones, ha detenido fábricas, ha detenido multinacionales, pero el llamado de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad?, no es capaz de lograr detener muchas veces el ritmo frenético que las personas tienen por conseguir tal vez unos pocos más dólares o euros o donde esté. Pero aquí el apóstol nos está diciendo, hermanos, estén dispuestos, preparados para comunicar el evangelio. Y no es cualquier evangelio, está diciendo el evangelio de la paz. Cuando Dios introdujo este glorioso evangelio, cuando introdujo a Cristo, los ángeles dijeron, os tengo buenas noticias. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Tiene buena voluntad para con los hombres, paz en la tierra y buena voluntad. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, comuniquemos el evangelio de la paz. Digámosle a la gente que Jesucristo es la seguridad que nadie les puede brindar, Él es la seguridad. Que digámosle a la gente lo que decíamos al principio, que cuando nuestra vida está establecida en Cristo, no correremos o no caminaremos a la suerte, sino que responderemos a un propósito, responderemos al plan de Dios, a la palabra, seremos sostenidos por la palabra de Dios y por el propósito que Él ha establecido. Lo que ocurre en las naciones, lo que ocurren o provocan los hombres, no tiene el poder para detener lo que Dios, ¿verdad?, ha establecido y ha trazado. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que somos parte de esta gloriosa nación que nace de Dios, la cual es la iglesia, que tiene la constitución, la cual es la Biblia, o sea, la iglesia es la nación que nace de Dios, es la nación que está eximida de las crisis que ocurren en las naciones, la iglesia es la nación que está establecida bajo un cimiento inconmovible. Y la constitución que gobierna a esa nación es la Biblia, la palabra de Dios, una palabra revelada en cada uno de nosotros. Entonces dice el apóstol, sobre todo, tomad el escudo de la fe, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, no podemos ignorar que en estos días,
¿verdad? Vendrán dardos a nuestra mente, ¿verdad? Dardos de fuego que vendrán contra nosotros. Pero mire cómo opera la fe. Por favor, vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 29. Mire cómo opera la fe. Mire cómo el entendimiento que nosotros tenemos del operar de Dios es lo que nos va a preservar, y cuando todo esto acabe, ¿verdad?, estemos firmes. Póngale cuidado cómo la fe, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 11, versículo 29, dice: por la fe pasaron el mar rojo. ¿Se acuerdan, no?, de el pueblo de Israel. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fueron ahogados los egipcios intentando operar, ¿verdad?, pasar por donde ellos estaban, porque la fe, ¿verdad?, el justo es el que está diseñado para vivir por la fe. Por eso cuando los egipcios se metieron, ¿verdad?, no respondió a aquella palabra o aquella orden que Dios había dado para que el mar se abriera, sino que se cerró y fueron todos ahogados, porque solo los justos pueden vivir por la fe. Hay personas, ¿verdad?, impíos, que muchas veces en el momento trágico citan un texto bíblico, lo usan, ¿verdad?, pero es el justo el que está diseñado para vivir por la fe. Entonces en el versículo 33 dice: por la fe conquistaron reinos. Por la fe, o sea, la fe fueron lo que los habilitó para conquistar los reinos. Dice: hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Es decir, la fe los habilitó para confrontar y para superar aquellas adversidades que se trazaron en el camino. Y así como el apóstol Pablo nos decía: ciñan los lomos con la verdad, porque es esta la verdad que nos habilita para imponernos a toda adversidad, a todo momento adverso y escenario adverso, ¿verdad?, que se imponga en nuestro camino. La naturaleza de la iglesia está establecida, ¿verdad?, bajo una verdad inconmovible, inalterable, que nunca deja de ser, que no cambia. Es una verdad absoluta, no es una verdad relativa, sino que es una verdad absoluta. Entonces dice: por la fe apagaron fuegos impetuosos. Estoy leyendo el versículo 34. Evitaron filo de espada. Hermano, escuche esto: por la fe sacaron fuerza de debilidad. Aleluya. La iglesia está establecida y diseñada para sacar fuerzas en medio de la debilidad por medio de la fe, por medio de esa virtud de Dios establecida en nosotros. Acuérdese que a nosotros no nos sostiene la fe de nosotros personal, sino que la Biblia dice que la fe del Hijo es la que ha sido impartido. La fe del Hijo, según Gálatas 2:20. La fe del Hijo es esa fe que no cambia, es esa fe que no se altera, es esa fe que no se disipa, es esa fe que permanece, ¿verdad? Es esa fe que dice: Padre, hágase tu voluntad, ¿verdad?, no la mía. Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Lo dije fue por los que me rodeaban. Esa es la fe que a nosotros nos sostiene. Entonces, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Aleluya. La fe nos hace fuertes en batalla. La fe nos hace fuerte, y este término batalla también es un momento. Una batalla es una confrontación que tiene un tiempo específico. Una lucha es un momento, es una confrontación que tiene momentos específicos. Por eso nosotros sabemos, ¿verdad?, que ellos por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nosotros sabemos que este tiempo se disipará por causa de la palabra de Dios. Nosotros sabemos, y yo quiero que tú proclames, no solamente para tu casa y como beneficio propio, sino por causa de este reino al que pertenecemos, que la vida de Dios absorberá
esta pandemia, la vida de Dios, una vez que las naciones, ¿verdad?, estén puestas al desnudo y reconozcan que la soberanía es de Dios y no de los G7, de las naciones más poderosas de la tierra, una vez que las naciones queden en evidencia delante de los entendidos, delante de los que han percibido lo que ocurre en las naciones, la vida de Dios absorberá toda esta pandemia y una vez quedarán los cimientos de aquellos entendidos de la iglesia del Señor que fue establecida bajo una simiente estable que es la vida de Cristo, ¿verdad? Una vez que todos queda en evidencia, la vida del Señor absorbe esta pandemia. Para nosotros es escandaloso, pero han habido situaciones de esta en la historia de la humanidad muy grande y la historia es cíclica. La historia es cíclica. Al final las personas no perciben y al final se les olvida porque pareciera que somos amantes olvidadizos. La gente olvida las tragedias y cada cierto tiempo hay un ciclo, ¿verdad?, donde la gente se vuelve al Señor, pero después vuelven a sus quehaceres, a sus ajetreos, a esa vida desenfrenada, frenética, persiguiendo dinero, acumulando, haciendo cosas que no tienen sostenimientos en sí mismo. Póngale cuidado a esto. Hermano, no tener entendimiento, ¿verdad?, de la naturaleza que a nosotros nos gobierna en este tiempo, es la fragilidad más grande que puede tener nuestra familia. Cuando los cabezas de hogar, los padres, las esposas, no tienen o no tenemos la percepción clara, no percibimos lo que Dios está hablando, entonces tenemos una familia frágil. El entendimiento disipará toda controversia. Habrá gente que tienen condenación y que han conocido el evangelio de la condenación y no el evangelio de la gracia, no el evangelio de la paz, no el evangelio que se sostiene en un pacto eterno establecido en Cristo, sino que lo que entienden es condenación y relacionan todo lo que ocurre con que Dios está juzgando a las naciones. Hermano, ya Dios juzgó a las naciones. Ya Dios juzgó a las naciones en Cristo. Y los que son condenados son los que no creen, no han creído en Jesús, en Cristo, ¿verdad? Esos son los que ya están en condenación. Esto es sencillo, ¿verdad? Dios ya juzgó a las naciones y el Señor nos ha establecido a nosotros aquí como sal de la tierra. Por lo tanto, este entendimiento disipará toda controversia, toda pregunta que el enemigo, ¿verdad?, la televisión, personas, influencers que hagan preguntas, es el entendimiento en Cristo el que disipará todas esas cosas. Y dice Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, hermanos. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, de las cosas más importantes que Dios nos ha dado a nosotros es el entendimiento, porque éste evitará que los cimientos que sostienen nuestra vida sean frágiles. Nada, dijimos al principio, nada de lo creado, nada de lo que pertenece a Dios está a la suerte. Nada, todo responde a un propósito. Por lo tanto, las crisis muchas veces personales están relacionadas a no percibir lo que ocurre, ¿verdad? Pero todo lo que sabemos que se sostiene en Dios es estable, es firme, es sólido, es sano y tú eres esa iglesia. Todo lo que pertenece a Dios está cimentado en una verdad. Por lo tanto, yo proclamo sobre la vida tuya, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de esta comunidad de fe a la cual nosotros pertenecemos, que es el cuerpo de Cristo, que seremos aprobados y cuando todo esto acabe estaremos firmes. Proclama esa palabra. Cuando todo acabe estaré firme por causa de la armadura de Dios que
que me he puesto y me he establecido en Cristo. Quiero saludar a todos mis hermanos, ¿verdad?, que están siguiéndonos. Los voy a saludar y luego vamos a orar. Amén. Pero escuche esto que les quiero decir. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nos ha provisto, ¿verdad?, no tiene la naturaleza para que se desvanezca. Saludos, les amamos en el Señor y vamos a estar orando, ¿verdad?, para que la gracia de Dios sea abundantemente establecida en nuestras vidas. Queremos decirle que estos son tiempos, ¿verdad?, de convertir nuestros hogares en embajadas del reino. Estos son tiempos de convertir nuestros hogares en restaurantes, cocinemos juntos con la familia, sonriámonos, disfrutemos del tiempo. Es injusto, quiero hacer esta observación, es injusto que muchos de nosotros nos agobiemos o reneguemos de estar encerrados cuando muchas personas de los miles que hay infectados quieren volver a sus casas, nosotros estemos renegando de las casas. Muchas veces nosotros, al no percibir, al no entender todo lo que está ocurriendo, rápidamente juzgamos. Pero hermanos, si algo tiene de positivo todo esto, porque nosotros como agentes de reino y como hombres y mujeres entendidos sabemos que todo lo que ocurre, nosotros siempre le buscamos el lado bueno a las cosas. Y en este tiempo creo que nosotros tenemos que ver cómo los hogares están siendo de alguna manera lugares, ¿verdad?, de disfrute y de deleite con la familia. Por lo tanto, mis amados, esto es un tiempo maravilloso, es un tiempo de descanso. Le viene bien a tu cuerpo que descanses, le viene bien a tu familia, ¿verdad?, un descanso de estos días. No nos viene mal a ninguno. Hay muchos que tienen que doblar el trabajo como médicos, enfermeros y muchas personas que han doblado más bien las jornadas laborales. Sin embargo, nosotros hemos estado descansando todo este tiempo. Vamos a orar. No nos olvidemos, ¿verdad? No nos olvidemos de los hermanos en la fe. Hermanos, si algo Dios pone en tu corazón, tal vez hayan hermanos necesitados, tal vez hayan hermanos que Dios pone en tu corazón, llámalos. Es tiempo de llamar a las personas y decir, si cualquier cosa que necesitas, por favor, háblame. Estoy para ayudarte, estoy al servicio. Amén. Ayudémonos, llevémonos las cargas uno de los otros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la realidad espiritual que gobierna tu iglesia. Gracias, Señor, porque la vida de tus hijos, ¿verdad?, de tus escogidos, de tu iglesia, se sostiene, Padre de gloria, por el poder y por la vida de tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana y creemos, Señor, que este es el día que tú hiciste, día de deleite, día de alegría y de gozo. Señor, estamos ceñidos con la verdad, ceñidos, Señor, y establecidos con la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, en el día difícil, y habiendo acabado todo, estar firmes. Creemos, Padre de gloria, que este es un tiempo, Señor, donde tú nos haces pensar y nos haces revisar el fundamento sobre el cual veníamos edificando, y revisamos, mejoramos y corregimos todo lo deficiente, Padre. Gracias porque creemos que tú obras para bien y que todas estas cosas nosotros cuando las vivimos en Cristo somos más que vencedores. Muchas gracias por cada familia, por cada hogar, los cubrimos en oración. Declaramos, Señor, que la vida de tu palabra, Señor, los habilita, como dice Hebreos 11, para sacar fuerza de debilidad. Declaramos que tu palabra, Señor, los habita, Padre, los habilita para que se hagan fuertes en esta
batalla que hoy estamos teniendo, Señor. Creemos que tu palabra, Señor, nos lleva a conquistar, Señor, todo lo que se atraviese en nuestro proceder y en nuestro desarrollo. Creemos, Padre, que taparemos bocas de leones, como dice ahí en Hebreo, Señor, y nosotros estamos creyendo que tu palabra en nosotros es lo que produce paz. En el nombre de Jesucristo declaramos que en el interior de cada uno de tus hijos la vida de tu palabra produce deleite, produce paz, produce gozo, produce confianza, mansedumbre. Señor, creemos que la vida de tu iglesia, Señor, oh Padre de gloria, en este tiempo produce en cada uno de nosotros madurez, entendimiento, Señor, reflexión bajo el lente del reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos de una forma especial por hermanos, pastores, amigos que no tengan, Señor, sustento en estos días, que tal vez estén confinados en sus hogares y no tengan el sustento para su familia. Padre, tráenos a memoria el nombre de esos hermanos para que podamos llamarlos y suplirles, entendiendo que somos una misma familia. Señor, no solamente con los hermanos de la fe, sino que si hay un vecino, un familiar, una persona, Señor, ayúdanos a no vivir individualmente, a no vivir, Señor, fragmentados, sino a que tengamos todas las cosas en común, mucho más en este tiempo. Bendecimos, Señor, tu nombre y te agradecemos porque sabemos que la victoria que tú obtuviste en la cruz del Calvario es la garantía que después que todo esto haya terminado, estaremos firmes y cimentados en la verdad que nos gobierna en Cristo. Bendiciones, paz. Mis amados, les pido de nuevo, si ustedes pueden, compartan esta palabra. Les amo desde mi hogar, desde mi casa aquí en Torrente, les bendigo. Saludos a todos.